Em, Cuando vamos a hacer un análisis ya de cara a Smart Money, de las gráficas, tenemos que primero reconocer quiénes son las zonas relevantes de oferta y de demanda. A esto le llamamos creación de zonas, el mapeo de la creación de zonas. Incluso identificar las zonas de oferta y demanda es mucho más importante que identificar la estructura. Ambas son importantes, pero digamos, observar la interacción de la oferta con la demanda y quién está bajo el control te puede orientar un poco más para saber realmente la estructura, qué puntos son los más relevantes. Cuando hablamos de oferta y demanda, hablamos de una interacción entre compradores y vendedores. La demanda viene a estar dada por los compradores, la oferta por los vendedores. Tenemos la siguiente gráfica que clasifica, que hace una comparación entre la cantidad y el precio. En este caso, la cantidad va a estar comandada por la demanda, que viene a ser, digamos, traducido a cuántos artículos voy a comprar. El precio está dirigido por la oferta, a qué precio, a qué cantidad de dinero voy a vender algún producto. Entonces, basándose en eso, es que se justifica cuando hay un incremento en la cantidad de requerimientos de ciertos productos, el precio a la par se eleva por el hecho de que a mayor demanda de productos llega un momento en que la cantidad de esos productos escasea y cuando un bien se vuelve escaso adquiere un mayor valor. Por eso es que el precio es indirectamente proporcional al requerimiento en cuanto a cantidad. En otras palabras, a mayor demanda, la oferta también aumenta, o sea, en cuestión a precios. Igual, cuando con requerimiento de algún producto es mínimo, el precio está también en niveles mínimos. Lo ideal es que se llegue a un punto de equilibrio para que ambas partes estén a gusto, estén de acuerdo. Entonces, de aquí nace el concepto de rango, justamente de esto que tenemos aquí, que es el punto de equilibrio. Vemos que los precios generalmente existen momentos en que oscilan entre un precio mínimo y un precio máximo. La mayoría de traders lo que hace es definir zona de soporte y resistencia y para ellos esta es la zona de demanda y es la zona de oferta, lo cual en cierta parte pues están totalmente de acuerdo, es una zona de demanda y de oferta. Pero ¿qué es lo que pasa? Que llega un momento en que el institucional ve que hay una zona de demanda que es conveniente, inyecta compras, órdenes de compras de manera masiva y eso genera en el mercado que haya un imbalance, puesto que la cantidad de órdenes de compra que inyecta el mercado es superior a la que existe acá. Por eso es que el precio sale del balance. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el precio llega a esta primera zona de oferta, que viene a ser una resistencia para la mayoría de traders, es generalmente la zona donde ellos dejan sus órdenes de sell limit, en este caso, de venta, y en cierta medida pues el precio puede tener un pequeño retroceso, pero generalmente cuando la inyección de demanda de órdenes de compra es masiva, va a terminar por romper esta zona de oferta. Entonces, si las órdenes de oferta que estaban aquí no me eran suficientes, el precio va a buscar otro nivel en donde exista una zona de oferta que tenga la cantidad de órdenes necesarias como para poder nuevamente liquidar estas compras. Recuerda que el mercado se mueve por oferta y por demanda. Si hay órdenes de compra, alguien tiene que venderle. Por lo tanto, el precio llega a una zona más conveniente de oferta y a partir de ahí genera un retroceso o llamado un pullback o complex pullback. Entonces, en ese movimiento, en este caso, como hay órdenes de compra, 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 por eso es que el precio cuando llega a algunas zonas de demanda dentro de un fractal tiende a generar un retroceso sin llegar a romper el máximo, porque en todo caso esto se convertiría en un nuevo rango operativo. Vemos como el precio retrocede de manera pausada, liquidando órdenes de venta, órdenes de compra, órdenes de venta y así sucesivamente hasta llegar a su objetivo final. Una vez que llega a este punto, como la inyección ha sido masiva, mayormente lo que va a pasar es que el precio va a continuar su movimiento o su dirección
original, porque esta zona ha inyectado bastante capital. Entonces aquí viene un detalle. ¿Qué es la diferencia entre un rango y un pivote? Realmente el pivote es como el resumen del rango. Todo el rango viene a ser una zona de demanda y una zona de oferta, donde el precio oscila entre un nivel mínimo y un nivel máximo. Cuando el precio llega a esa zona, este es un punto, un área de interés válida como demanda y genera un movimiento alcista. Dentro de este rango debe haber algún punto exacto, un específico que generó ese momentum alcista en este caso. Ya a ese punto le llamamos pivote, el cual viene a ser representado por velas o por una vela. Lo mismo para la oferta, tenemos un balanceo del precio y en un momento dado se inyectan demasiadas órdenes de venta que hace que el precio termine por romper esta zona de demanda para buscar a una zona de demanda más óptima con mayor número de órdenes y generar el movimiento de retroceso hacia el punto original. Entonces, lo mismo viene a ser representación ya gráfica, esto viene a ser la zona de oferta, un rango de oferta, y dentro de ese rango tenemos esta vela que es la creadora del momentum bajista. Entonces, cuando hablamos de rango, hablamos de toda el área, y cuando hablamos de punto pivote, de esa vela en específico, o también puede ser el caso de dos velas del mismo color, que generan una vela envolvente. Si tú unes esta con esta vela, forman una sola vela que en conjunto sigue siendo de menor volumen comparada a la vela bajista. Por lo tanto, también es una zona válida de pivote, dos velas del mismo color, igual acá en la demanda. Entonces, vamos a ir a la gráfica para poder observar a detalle esto. Por ejemplo, aquí tenemos, vamos a usar este par. Vamos a temporalidades altas. ¿Qué es lo que vamos a observar? Voy a observar el order flow. Order flow viene a ser el conjunto el flujo de órdenes que parten a partir de un rango. No es un bloque en específico, es todo un rango. Por ejemplo, si nosotros observamos en la gráfica, vemos claramente todo este movimiento bajista fuerte. Ahora, dentro de esta zona tenemos zonas de oferta que el precio en algún momento ha tocado. Por ejemplo, todo este conjunto de velas, todo esto tranquilamente representa un rango. Tenemos un punto mínimo, un punto máximo. Y todo esto viene a ser un rango. Y te das cuenta cómo el precio llega a ese rango de oferta y a partir de ahí, ¿qué genera? Genera un movimiento bajista. Ahora, este es un rango de oferta. El precio genera un movimiento bajista y se encuentra con este otro rango. Toda esta zona representa un rango y este sería un rango de demanda. Vemos cómo el precio llega a esa zona de demanda y genera nuevamente una intención alcista. Si observas, también tenemos rangos que están en medio del camino. Por ejemplo, todo este rango es una zona, sería una zona de oferta. ¿Por qué motivo? Todo ese rango y genera un movimiento bajista fuerte que rompe dicho rango. Y vemos cómo el precio al llegar ahí genera una reacción. Acá no estamos mapeando exactamente las zonas que se van a operar, pero quiero que veas la interacción entre la oferta y la demanda, como el precio tiene siempre esa reacción cuando llega a esas zonas. Tranquilamente todo esto pasa como un rango, luego el imbalance se genera con esta vela, por lo tanto esto de aquí hasta antes que se genere esta vela representaba mi rango de demanda. Se genera el imbalance y lo que hace el precio es venir a rebalancear dicha zona para generar un movimiento en el sentido contrario. Y eso lo podemos encontrar también en temporalidades menores. Por ejemplo, vamos a ver a 4 horas. Ya. Lo mismo, observamos lo que hace el precio. Por ejemplo, ¿qué es lo que ha hecho en este punto? Tenemos todo esto viene a ser un rango, si te das cuenta. Todo eso es un rango de oferta. Y el precio tranquilamente llega a esa zona y genera esa reacción. Esta vela con esa mecha por encima genera la reacción en la zona.
Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que dentro de los rangos tenemos puntos pivote. Por ejemplo, yo de ese movimiento para mí representa una zona de oferta válida porque genera un rompimiento de un mínimo. O sea, todo es como si fuese un balance y al momento que el precio rompe ese mínimo, genera el imbalance. O sea, en otras palabras, toda esta zona también podría ser como si fuese un rango entre probabilidades mayores. Cuando el precio sale de balance, lo hace de esta forma y rompe ese rango. ¿Cuál es nuestra labor? Identificar, luego de los rangos, el punto pivote. Ese es el secreto. Vemos cómo este sería un punto pivote porque genera un movimiento que termina por romper estos mínimos y claramente aquí el precio tuvo una reacción cuando llegó a esas zonas. ¿Ves la vela? Tranquilamente el precio cuando llegó a esa zona generó una reacción con intención bajista, pero llegó aquí, llegó a la zona de demanda y generó un movimiento alcista porque posiblemente las órdenes contenidas en este nivel no eran las suficientes como para generar la ruptura de este fractal con intención de tomar este mínimo como objetivo. Entonces probablemente el precio cuando interacciona con la demanda, en este caso toda esta zona, todo este rango representa demanda. Si te das cuenta, cuando interacciona con la demanda genera un nuevo rango, justo el que tenemos aquí arriba. Todo esto viene a ser un nuevo rango. ¿Y qué es lo que hace el precio? Nuevamente sale de balance con cuerpo de vela por encima de esa zona. ¿Y que vendría a ser? Probablemente a rebalancear para buscar alguna zona. Todo ese rango lo podemos resumir a esta zona y continuar un momentum alcista. Entonces, si yo entiendo que esta zona, este rango de aquí original, vamos a borrar esto, este rango no fue suficiente como para generar la ruptura de este mínimo, que es lo que viene a ser el precio, buscar otro rango por encima. Entonces toda esta zona que vemos aquí, todo esto viene a ser un rango también aparte, y todo ese rango lo podemos resumir a este otro rango. Si te das cuenta, esto de aquí representa otro rango válido. Tú me vas a decir, pero ¿por qué? Nuevamente, ¿qué es lo que vemos? Nivel de resistencia, soporte, o sea, es una acumulación. Sale de balance, el precio tiene que venir a rebalancear. A veces pasa que el precio solamente toca el balance y genera el momentum bajista. Y ahí viene la explicación por qué es que a veces no llega tu POI, porque posiblemente solamente reaccionó al rango. Ahora, dentro de ese rango, el pivote, el creador del movimiento bajista, para mí sería todo este rango pequeño. Te das cuenta, hay otro rango dentro de ese rango mayor. Pero dentro de ese rango pequeño, la vela generadora del momentum bajista y del imbalance viene a ser esta velita de acá. Ahora, ¿qué es lo que vamos a señalar? Vamos a señalar esa vela en sí. Y también tendremos que señalar esta mecha, o sea, hasta aquí, porque también es una zona que negoció oferta y el precio podría reaccionar a esa mecha. Entonces, para mí vendría a ser representativo. Esto ya lo puedo eliminar, esto ya lo invalidó. Sería representativo que el precio venga a esa zona de oferta para generar el movimiento de continuación bajista, cuyo objetivo sería la neutralización de este mínimo. Si te das cuenta, el order flow, como sigue siendo bajista, generas una acumulación, rompes a la baja, generas otra acumulación, rompes a la baja, acumulación y rompes a la baja. ¿Qué te está diciendo el precio? Que esto es bajista. Otro detalle, cuando tú observas, en este caso, toda esta zona no fue una zona, digamos, de mucho tiempo. O sea, desde esta vela hasta acá, hasta el mínimo, pasaron 2 días y 8 horas.
Ahora, desde el punto de acá, el mínimo, hasta donde está el precio, han pasado 10 días y 4 horas y aún no llega a la zona. O sea, el complex pullback, el retroceso, recapitalización o balanceo, como le gusta llamar, viene a ser pausado. Por eso es importante operar a favor de la tendencia porque los movimientos son más acelerados. Entonces, hemos dicho, toda esta zona es de oferta y el precio ya interaccionó con ese rango justo aquí. Por eso tienes esa respuesta bajista. Pero en sí lo que podría buscar el precio es el pivote, que sería este bloque, que es el que genera todo el movimiento bajista. Esto es liquidez, ya barrió liquidez. Tranquilamente esta sería mi zona objetivo. Tenemos este alto de aquí, que viene a ser el alto, ese viene a ser barrido de liquidez. Listo, ¿qué hace el precio? Cierra órdenes de buy side liquidity, se capitaliza en algún punto de oferta y a partir de ahí genera el movimiento en búsqueda del sell side liquidity. Esa es la idea de order flow. Entonces, como sugerencia, no te enfoques tanto en buscar, digamos, la vela en específico primero, sino en ubicar cuál es el rango que está dominando. Por ejemplo, todo este movimiento bajista es dominado por toda esta zona, que viene a ser un rango. Ahora, el precio genera este rango. ¿Y qué hace? Un movimiento alcista. ¿Con qué objetivo? Para llegar a neutralizar probablemente este rango de acá. Posiblemente hasta aquí se seleccionó. Entonces, si te das cuenta cómo el precio a veces te da la explicación del por qué. Ahora, ¿por qué señalo hasta aquí? Todo este viene a ser un rango, te das cuenta, y luego se genera el momento alcista. Este es un rango de demanda. El precio interacciona con esa zona. La demanda con la oferta. ¿Hasta dónde interaccionó? Hasta antes de que se genere la ruptura. O sea, hasta esta vela que está aquí. Si nosotros queremos ser en específico de ese rango, ¿quién es la vela que genera momentum bajista? O sea, velas de volumen con una dirección. Pues te das cuenta cómo esta velita de acá fue la responsable de generar todo el movimiento bajista fuerte. Y no es casualidad que el precio justo llega ahí y genera un movimiento bajista nuevamente. Entonces esto tienes que practicarlo, tienes que ir identificando estos escenarios que tenemos aquí para que luego de ubicar tus rangos dominantes selecciones el pivote, que es el encargado de generar el momento, o las velas envolventes, como les guste llamar. Esa es la idea, digamos, de la revisión de este tema. Ya más adelante ya hablaremos de los demás temas.